Este Congreso se devalúa en la medida en que permitimos que pase lo que está pasando aquí hoy. ¿Dónde está el ministro de Defensa y dónde están los altos mandos militares? Y pareciera estar yo parodiando a Inti Asprilla, a Fabián Díaz, a María José Pizarro como representante a la Cámara, porque yo vengo de allá con ellos. Y cada que había un debate se exigía por ellos la presencia del gobierno, como debe ser. Como debe ser, y estas no son posiciones de un partido, de una coalición, es la vigencia del Congreso de la República, del Senado de la República. Qué bueno escuchar acá en plenaria al ministro de la Defensa sobre este proyecto. Qué bueno escucharlos uniformados, que por escucharlos no los volvemos deliberantes, como se los prohíbe la Constitución. Porque unas veces sí, porque otras veces no. Porque ahí callan y no levantan la mano y la voz. ¿Por qué no volvemos de esa una costumbre en el Congreso de la República? Porque ese es el deber ser. Que en un proyecto lo acompañen en el Ejecutivo las personas de alto grado encargadas del tema. Y yo reclamo, doctor Humberto, esa ausencia. Y creo que este debate no se debió haber hecho sin ellos. Y que este proyecto no debió haberse hecho su segundo debate sin ellos. Más allá de lo que termine pasando. Y estamos todavía a tiempo, doctor Roy, porque no podemos generar esa costumbre en el Congreso. Doctor Humberto, ¿qué es servicio social para la paz? Es que no lo hemos podido entender. Es que yo no sé si se trata de alfabetizadores, de gestores, de amigables componedores, o qué queremos hacer con los jóvenes cuando decían que no van a prestar el servicio militar porque ya sería voluntario y se van a ir allá como en otrora los bachilleres alfabetizaban en Colombia. En eso no tenemos ninguna claridad y yo quiero explicaciones más profundas que nos permitan pensar que ese es un proyecto conveniente, porque hoy yo todavía no empeño mi voto. En primer lugar, nosotros hemos apostado por la paz total y eso implica cambios profundos en la sociedad colombiana, cambios culturales y cambios sociales. Es desaprender la guerra y que la guerra o la opción o la forma en la que dirimimos nuestros conflictos no sea la única vía a través de las armas, a través de la vía armada, a través de la violencia. Aprender a dirimir esos conflictos de una manera diferente implica desmilitarizar las vidas de las personas en este país, en especial de las juventudes en Colombia. Y entonces en este punto nos preguntamos qué puede y qué debe cambiar en Colombia, en qué y cómo puede participar la juventud. Creo que esas son las preguntas que debemos hacernos cuando discutimos este proyecto de ley y si la forma de participar es a través del servicio militar obligatorio. Si ese es el único mecanismo que tienen los jóvenes pobres, hombres de nuestro país, para poder participar en esos cambios y participar en la transformación de la sociedad. En un país, además, que no les ofrece absolutamente nada. No les ofrece educación, no les ofrece empleo, no les ofrece oportunidades, no les ofrece la posibilidad de construir un proyecto de vida y la posibilidad de construir su futuro. Pero sí les obligamos a prestar el servicio militar obligatorio. Y es absolutamente paradójico, irónico, como decíamos hace algunos días, de alguna manera legislar o debatir sobre lo obvio. En América Latina, 6 países, solamente 6 países tienen el servicio militar obligatorio. México, Guatemala, Cuba, Paraguay, Brasil y Colombia. Esos países, la mayoría, excepto Paraguay, son las sociedades más violentas del continente, donde los jóvenes viven inmersos en dinámicas violentas. La esperanza de vida de un joven en nuestro país, de las comunas, de cualquier barrio de periferia, es de 16 años. Y yo quiero que nos preguntemos sobre la vida de esos jóvenes. ¿Aprenden a usar las armas? ¿Y a qué entorno regresan? Es decir, ese conocimiento militar puesto en función de qué. Y eso tendríamos que preguntárnoslos.
2 años de su vida, media carrera, haciendo ¿qué? 13.872.000 pesos cuesta un joven en el servicio militar obligatorio. En eso invertimos los recursos de los colombianos, no en formar a los jóvenes, que nos cuesta 833.000 pesos mensuales, sino en llevarlos al servicio militar obligatorio, alejarlos de la educación. Presidente, para que tengan claro las cifras, 90.000 soldados hoy existen en servicio militar obligatorio. 75.000 hoy en Colombia existen como soldados profesionales. Cumplen las mismas funciones. Es triste que tengamos jóvenes obligados en muchas ocasiones, si no la gran mayoría, a prestar el servicio militar obligatorio. Quiero darle estas cifras, doctor Roy, doctor Humberto, y al país. 300.000 pesos, no más, reciben los muchachos del servicio militar obligatorio. 1.400.000 pesos reciben los soldados profesionales. Tampoco que recibe, mire, tampoco que recibe el soldado profesional, y mire la miseria que reciben los muchachos que prestan el servicio militar obligatorio. El mayor violador de los derechos laborales de los colombianos es el Estado. No les paga ni siquiera el salario mínimo a esos muchachos que prestan el servicio militar obligatorio. Pero también hay que decir esto, y por eso el proyecto del doctor Humberto de la Calle, el proyecto de acto legislativo, también hay que decir esto. Fueron las fuerzas militares y el ministro de Defensa. Nos dijeron, acabar de tajo el servicio militar obligatorio es acabar con el 46% de la capacidad operacional del ejército. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que tenga que depender casi el 50% de nuestra capacidad operacional del servicio militar obligatorio! ¿A qué hay que llegar? A pagar un sueldo mínimo, como el que hoy le prestan a los soldados profesionales, para que la gente voluntariamente esté. Por eso este proyecto del doctor Humberto lo acompañamos. ¿Por qué trasladamos el tiempo? Porque no podíamos acabar el servicio militar obligatorio de inmediato. Por eso se puso un tiempo pertinente para irlo eliminando y trasladando en lo posible voluntario en cuerpos de paz. ¿Por qué no votamos ayer? Y yo quiero aclararlo, y se lo dije al doctor Humberto y lo he dicho desde la Comisión Primera. El servicio militar obligatorio es constitucional. Y la ley que votábamos ayer 418 no era un acto legislativo. Podían crear el servicio social para la paz, pero en mi criterio personal no podían constitucionalmente equipararlo o modificarlo o sustituirlo con el servicio militar obligatorio. Por eso hoy, doctor Humberto, voy a acompañar este proyecto. Esta discusión no puede obedecer exclusivamente al sentimiento y a los compromisos políticos electorales de una campaña. No puede dividir el Senado y no puede ser apreciado, Mauricio, la estrategia de dividir entre buenos y malos. Buenos, quienes quieren acabar el servicio militar obligatorio, y malos, quienes nos oponemos de una u otra manera a que este servicio se acabe. Y es que el partido tiene dudas, señor ponente doctor de la Calle, sobre el particular. Esta decisión, como lo advertía mi buen amigo liberal, tiene también un componente económico. Los sectores que más apoyan este proyecto en el pasado exigían de esta plenaria el desmonte de los recursos que en el presupuesto general de la Nación cada año se destinaban para Hacienda. Advertía el senador liberal lo que le pagan a un soldado regular, lo que le pagan a un soldado profesional. En este proyecto plantean ustedes cambiar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. No hay claridad, lo han advertido otros, sobre cuál es el significado
de esa expresión. Usted tendrá que explicarlo. ¿Cuánto le costará al país, doctor de la Calle, la profesionalización del ejército y la profesionalización de la policía? Si hoy 90.000 efectivos regulares prestan su servicio militar obligatorio en un país que está aún en un conflicto y en una guerra, ¿cuánto valdrá reemplazarlos? ¿Y será que el Estado tiene los recursos para esos efectos? ¿O será que de aquí al año 2030 ya este será un país en paz absoluta? Son 66 países del mundo que aún conservan el servicio militar obligatorio. Los que están en el continente tienen un común denominador, como aquí lo advertían. Están en guerra, hay conflicto interno, hay violencia, señor presidente. 3 argumentos para apoyar el proyecto de ley. El primero, las razones filosóficas y políticas por las cuales estamos en contra del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, desafortunadamente, en la práctica y en la realidad colombiana es un servicio de tipo clasista. Cuando usted ve la realidad de las cifras de quienes prestan el servicio militar obligatorio, se da cuenta que alrededor del 80% corresponde a los estratos 0, 1, 2 y 3. En ese orden de ideas, uno de los postulados del pensamiento progresista es no estar de acuerdo con que haya privilegios de clases. La práctica hoy en día ha hecho que el servicio militar obligatorio sea una especie de sanción a quienes no tienen recursos económicos altos. Lo segundo, nosotros no estamos en contra de las fuerzas militares. Simplemente filosóficamente creemos que a una persona no se le puede obligar a empuñar las armas ni a recibir formación de tipo militar en momentos que no lo ameritan. El servicio militar obligatorio fue creado históricamente en medio de una época de guerra. Uno de los postulados por los cuales fue electo el gobierno de Gustavo Petro era la abolición del servicio militar obligatorio. Y hoy en día la juventud colombiana tiene diferentes expectativas respecto al gobierno y respecto al bloque de coalición de gobierno que apoya. En ese orden de ideas, yo le digo al Partido Liberal, que ya expresó su apoyo, pues le digo sobre todo al Partido Conservador. Ustedes dicen constantemente que debemos tener mensajes de prudencia hacia el sector energético, que tenemos que ser prudentes con el empresariado de este país. Yo también hago un llamado de prudencia con la juventud de este país. Hago un llamado de prudencia con la juventud de este país. La juventud de este país espera que en este gobierno haya un gesto de ecuanimidad y de justicia social. Ayer sufrimos una derrota altamente dolorosa para el bloque alternativo. Se argumentó que el servicio militar es de índole constitucional. El artículo 216 establece que la ley podrá determinar las condiciones en las cuales se exime el servicio militar obligatorio. En ese orden de ideas, votar como alternativa el servicio social para la paz era plenamente constitucional. El Partido Conservador ha venido discutiendo este proyecto, entendiendo claramente que hay preocupaciones que se pueden ir resolviendo en la medida en que se van dando los debates, pero entendiendo también que acá lo más importante es no generar un daño o desmotivar a la fuerza pública en Colombia. Esa ha sido nuestra gran preocupación, presidente. Y es por eso que hay unas líneas donde quisiéramos que hubiera absoluta claridad, y lo conversaba con el senador Humberto de la Calle, donde ese servicio social no haga parte de las fuerzas militares, porque nada tiene que ver con esa función, que se generen desde otro escenario del Estado, senador de la Calle, para poder dar tranquilidad dentro del escenario de las fuerzas militares, que yo creo que no les compete ese oficio, por lo menos no en este proceso. Y lo segundo, que ese desmonte sea gradual. Tiene que ser gradual para garantizar el pie de fuerza y garantizar el número de hombres que se requieren para de alguna manera poder transitar en un país que tiene tanta violencia y tanto conflicto. Eso tiene que quedar muy claro en el proyecto de ley. Hay que garantizar, senador de la Calle,
que cada año, una posibilidad sería que cada año se vaya desmontando en un porcentaje para lograr que se incorporen esos policías o soldados profesionales con el presupuesto que se requiere por la preocupación que decía el senador Lemus, y de esa manera no ir a generar una crisis interna en el tema de las fuerzas militares colombianas. La voluntariedad en el servicio militar, sea social o sea militar, tiene que tener algunos alicientes importantes. Hoy, ese servicio militar obligatorio le genera a esos bachilleres un ingreso mínimo, un ingreso demasiado pequeño. Y esos incentivos hay que trabajarlos. Y trabajar inclusive para el próximo debate, senador de la Calle, la posibilidad también de incentivar con otros mecanismos que puedan tener educación, que puedan tener acceso a algunos otros programas para que se vuelva un servicio militar voluntario, pero que sea atractivo para los jóvenes colombianos. Por eso, presidente y senador de la Calle, estamos acompañándolo en este proceso. Lo que queríamos es tener un espacio más de discusión. Consideración entonces, el articulado del proyecto de acto legislativo, la omisión de la lectura y el título y la pregunta. Queda cerrada su discusión, señor secretario. Abra el registro para votar. Señor presidente, 58 votos por el sí, 4 votos por el no. Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acto legislativo número 12 del 2022.